Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Tenemos el segundo libro de Samuel, capítulo 6. Estamos iniciando el capítulo 6, el versículo 2. El arca de Dios entre el santo nombre y la gloria. Ahí entonces vamos a entender, ¿verdad?, la glorificación. Y nos dice la palabra de Dios en este versículo: y se levantó David y partió con todo el pueblo que estaba con él desde Baalá de Judá para hacer subir desde allí el arca de David de Dios, sobre la cual se invocó el Señor, el de los ejércitos que mora sobre los querubines. Entonces hay muchos elementos. El hecho de levantarse, nosotros ya hemos estudiado bastante, ¿verdad?, de todo lo que significa levantarse. Se levantó David, y el hecho de levantarse, partió, ponerse en movimiento, sino que levantarse, anástasis, resurrexit, mirar hacia adelante, y así entonces partió con todo el pueblo. Otra cosa interesante, así que hay que caminar juntos, No podemos, queridos amigos, nosotros encerrarnos nosotros mismos, ¿verdad?, sino que hay que caminar juntos. Partió con todo el pueblo que estaba con él desde Baalá de Judá para hacer subir desde allí el arca de la alianza. Aquí ya hay entonces una intencionalidad, si yo que fuera comunidad, dale, jalero y naver. Y vamos a ir a traer arca de la alianza, es decir, el arca de Dios. La presencia visible de un Dios que habla con nosotros, la presencia de un Dios que está presente en medio de nosotros. Sobre esta arca, la cual es invocado el nombre de Dios, que significa también para nosotros nuestro propio nombre, ¿verdad? Porque el nombre siempre significa identidad. Mirando un poco nuestro contexto histórico, porque ya yo ubicaba en el contexto histórico, lo primero, queridos amigos, es entender Baalá de Judá. Baalá de Judá, ¿qué pasa? Otro nombre para Kiriat Yearim, ciudad levítica donde estuvo el arca desde que los filisteos le devolvieron a Judá. Entonces, porque aquí tenemos una historia maravillosa. Kiriat Yearim. También ahí, ¿verdad?, si vamos a entrar, lo que significa llegar el arca de la alianza, traída de los filisteos nuevamente, introducida. Pero antes de llegar a Jerusalén, se introduce en Kiriat Yearim. Es una ciudad levítica donde estuvo el arca desde que los filisteos le devolvieron. Desde que los filisteos le devolvieron, nosotros tenemos esta arca aquí. Y ahora David resuelve. Vamos a ver qué va a resolver.
justamente va a ser la de llevar hacia Jerusalén. Pero mientras tanto estaba en la casa de Kiriat Yarim. Por otra parte, por más 1,000 o 30,000, mejor dicho, eran los que estaban al frente. Y decíamos nosotros en ese versículo anterior que los 30,000 quiere decir la fuerza, el poder, la hermosura de lo que Dios le está regalando a su pueblo, ¿verdad? Es un anuncio muy interesante de longanimidad, de la vida que se desarrolla, de la vida que nosotros prolongamos. Pero ¿quiénes son los que los cuidan, queridos amigos? Y los cuidan estos que están al frente del ejército. 30,000 soldados. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Desciende con tu poder, enciende en mí el fuego de tu amor, Espíritu Santo, ven, te abro mi corazón, desciende con ven
huésped del alma, haz en mí tu morada. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Hoy, en este sábado, 10 de mayo, nos acompaña Hechos de los Apóstoles, como siempre en todo este tiempo pascual, capítulo 9 del 31 al 42. La iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba consolidando, vivían ellos en el temor del Señor, y así crecía el número de fieles asistida por el Espíritu Santo. Pedro, en una gira por todas las ciudades, visitó también a los santos que vivían en Libia. Allí encontró a un paralítico llamado Eneas, que estaba postrado en cama desde hacía 8 años. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te devuelve la salud, levántate y arregla tú mismo la cama. Él se levantó enseguida, y al verlo, todos los habitantes de Lidia y de la llanura de Sarón se convirtieron al Señor. Entre los discípulos de Jope había una mujer llamada Tabitá, que quiere decir Gacela. Pasaba la vida haciendo el bien y repartía abundantes limosnas. Pero en esos días se enfermó y murió. Después de haberla lavado, la colocaron en la habitación de arriba. Como Lida está cerca de Jope, los discípulos, enterados de que Pedro había llegado, enviaron a 2 hombres para pedirle: no tardes en venir a nosotros. Pedro salió enseguida con ellos. Apenas llegó, lo llevaron a la habitación de arriba. Todas las viudas lo rodearon y llorando le mostraban las túnicas y abrigos que les había hecho Tabitá cuando había estado con ellas. Pedro hizo salir a todos afuera, se puso de rodillas y comenzó a orar. Volviéndose luego hacia el cadáver, dijo: Tabitá, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él la tomó de la mano y la hizo levantar. Y así continúa nuestra historia. Queridos amigos, 2 historias maravillosas. Bailamos beuseña de la palabra de Dios. Que nosotros, seguidores de Jesucristo, secuela Christi, cristianos, tenemos que, hechos de los apóstoles, tenemos que imitar y tenemos que hacer lo que Jesús hacía. Ciertamente que levántate y camina, te devuelve la salud Jesucristo. Ubeago dice: está inhalando batalla, pero no porque está paralítico, físicamente o disparado yupi montaña entero, sino que en su vida espiritual quedaron anquilosados, do guatabeiman, llevando vela tu paove. Entonces están paralíticos, no hacen más el bien, no se dan cuenta o no quieren darse cuenta de su propia responsabilidad como cristianos. Ya bautizaba de cuella, ando por el do vela tu paove, do ya posei, peñan de yaro yerueñande, y así también otros que están muertos, así como la que nos dice aquí, Gacela, dice que quiere decir el nombre de Tabitá. Y Pedro le devuelve la vida. Quiere decir que cada uno de nosotros estamos llamados por Dios a devolver la vida a los demás. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros estudiando el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 3.
pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la sacaron de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Usá y Ahió, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Bueno, esto es lo que tenemos, queridos amigos, es el traslado que estamos haciendo, ¿verdad? David al frente, ahora hace llegar y recuperar y sobre todo restaurar el culto. Ya imagínate que dentro de toda esta historia que nosotros vamos viendo de salvación, es decir, la renovación del culto es esencial porque upea dice ya paye peñan de yaraugoto. Ñandere sarai hinakuri peñan de yaragüe, upea la ñande Jacob. Entonces, si nos olvidamos de Dios, es decir, hay una ruptura con el Señor, evidentemente cuando decimos upear el año de Jacob paye upea dice ñañonairo, ñaño entendé, ñambota señan de la pisabe, ñamondaña de la pisabe, ñambo que lleva peñan de la pisabe o ñañan endie, da Jacob hace ni da ya se ni ña penase, ni ña entendese la hoy contenemos y ña de etcétera, etcétera. De aviga tuya ya pueda llevar la ñan de lista ñamo y todas las cosas que suelen suceder en esta relación con el hermano y con la comunidad. Aupea no la hoy pueda llevar al autor sagrado. Aupea la yesa cuáina opera ñe bueno y ñande con amba con. Entonces, queridos amigos, aquí hay algo interesante, ¿verdad? Que el arca misma que representa la presencia de Dios debía ser llevada, dice, únicamente por los levitas y tenían que ser llevada en varas, no en carro, en realidad según el libro de los números. Upeañan de Yayuhu en el capítulo 4:15, llamañami entonces el libro de los números 4:15, cuando nos dice que no puede ser, dice, llevada en carro, sino que solamente tiene que ser llevada a hombros, ¿verdad? En este caso por los levitas. Al ponerse en marcha el campamento, terminarán Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos sus enseres. Entonces llegarán los hijos de Kehat para transportarlo, pero sin tocar las cosas sagradas, pues morirían. Todas estas cosas de la tienda del encuentro son las que deben transportar los hijos de Kehat. Bueno, vean entonces la de números 4:15, que tiene que ser llevada por los hijos de Kehat, es decir, por los levitas. El 3, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la sacaron de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Bueno, en este pasaje, sin embargo, David David, el rey, el que está al frente, permite que se transporte en un carro nuevo, imitando el modo filisteo. Es decir, que los filisteos, lo transportaban de esta manera, en carro. Y esta es la clave de la narrativa. Pendo con alguien hace yo que vean la clave de la narrativa ñande en Guana. Quiere decir que por aquí va nuestra teología, la ñande autor sagrado, la ojaínos y nacoa. Oye, pues uno bombe un ñande que es llevado en un carro nuevo y es guiado este carro nuevo por Usá y Ahió, que son hijos de Abinadab, son los que guían el carro nuevo. Entonces es por algo que el autor sagrado nos está queriendo decir. Allá es sana, ñaña penuta, ñamaña mía lleva el sentido teológico. ¿Qué es lo que nos quiere transmitir? O mejor dicho, va el añandembo sea inhala y no ñandeo pensa. Apenas ya está la ñande este exégesis. La primera palabra aquí es Hagalá y después el Hadasha. Hagalá, Hadasha. Hadalá, Hadasha. Entonces indica el Hadasha que no había sido usado antes. Pela de pajúgina lleva. Tiene que ser algo. Akiro huilla de Hayañande. Upeisha guala ñandeñame aveñande yarabe. Siempre te habla de esa novedad. Da cuñandeñame pe ñandeñame un bopo y te imagina. Pe ñandenaco y ya hizo upare ya de ujina o pea la ñame da ñande yarabe. No. Ñandeñame eta jina pe pajúa. Es decir, aquello que es de origen
del hombre. Es la preocupación principal, esencial y fundamental. Nos hace entender, por ejemplo, por qué en la tradición siempre, cuando uno va a misa, cuando uno va al culto, ¿qué es lo que hace? Y dice, se viste de la mejor manera. ¿Por qué? Porque hay un respeto, dar lo más lindo, lo mejor, lo nuevo, lo renovable. Entonces, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0, con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. El nuevo papa se llama León XIV. El cardenal Robert Prevost, de 69 años de edad, se ha convertido en el primer papa estadounidense en los 2000 años de historia de la Iglesia Católica. El nuevo pontífice tiene además la nacionalidad peruana, la cual obtuvo en el año 2015 tras pasar más de la mitad de su carrera eclesiástica como misionero agustino en el país andino. Se sabe que fue un estrecho colaborador del difunto Papa Francisco. León XIV apareció en el balcón de la Basílica de San Pedro ante decenas de miles de fieles esta tarde y en su discurso hizo un llamado a la paz y a una iglesia abierta a todos, sobre todo a los que sufren. Prevost entró discretamente en la lista de papables para este cónclave, pero no como un claro favorito y en medio de otros grandes nombres. En el Vaticano, León XIV tiene una reputación de moderado y de saber tender puentes. Este viernes oficiará su primera misa como pontífice ante los cardenales en la Capilla Sixtina. La paz sea con todos ustedes, fueron sus primeras palabras. Y nos desplazamos a Ciudad del Vaticano. Qué bien que te vemos ahora. Ahí está nuestro enviado especial, Johan Ramírez. Johan, ¿qué destacas tú de ese discurso, de esas palabras del nuevo pontífice y de su llamado a la paz? Y también, ¿qué me puedes contar acerca de su nombre, León XIV? Ana, esa palabra que mencionas es clave, la paz. Así comenzó su discurso y así lo terminó, hablando de la paz. Y fue una palabra que mencionó varias veces, hizo alusión a la necesidad de una iglesia que pueda traer paz al mundo, una paz que desarme, una paz que sea desarmante. Lo mencionó varias veces y creo que fue uno de los principales mensajes que deja y que muestra el compromiso que tendrá su pontificado en ese asunto y que era, de hecho, Ana, uno de los asuntos importantes que definieron los cardenales en cuanto al perfil del nuevo Papa cuando estaban todavía antes de celebrar el cónclave. También agradeció varias veces al Papa Francisco, lo recordó varias veces en su discurso, Ana, y sobre todo llama la atención para nosotros en la región, en América Latina, esas palabras que dedicó en español a su congregación en Perú, donde tuvo una amplia experiencia, Ana, en un español prácticamente perfecto, incluso a veces con un acento un poco peruano, y eso por supuesto desató el júbilo entre la multitud que estaba en la Plaza de San Pedro. Mucha gente, muchas banderas se veían y también muchas banderas de América Latina, con lo cual el nuevo Papa León XIV ha logrado en ese primer discurso pues despertar la emoción y el júbilo de todos los presentes, Ana. Desde luego, ya en estas primeras horas hay varios mensajes que nos recuerdan un poco al Papa Francisco. Quiero que me cuentes un poco sobre esa elección y si ha supuesto una sorpresa. Creo que no estaba en la parte alta de la lista de favoritos. Johan, acerca un momento a ese momento. No.
Sí, no estaba entre los principales favoritos, Ana. Sin embargo, en los últimos 4 o 3 días comenzó a hablarse un poco más de él. Algunos decían que veían bastante improbable que un cardenal estadounidense fuese nombrado papa, sobre todo en la coyuntura actual en la que se encuentra el mundo. Otros decían que la nacionalidad pasa a un segundo plano y eso era intrascendente, pero sí generó bastante sorpresa, Ana. Yo estaba en la columna que se encuentra aquí al lado, en mi mano derecha, la columna que llaman El Braccio de Carlomagno, y desde allí la prensa internacional tuvo la oportunidad de ver desde muy de cerca el balcón donde apareció León XIV, y en ese momento cuando fue nombrado por primera vez, hubo gran sorpresa entre los periodistas y sobre todo mucha emoción, especialmente entre los periodistas estadounidenses. Algunos incluso se les vio llorar en ese momento. Sí, entonces pues sorprendió, emocionó también, y llama la atención la elección de su nombre, Ana, León XIV, porque León XIII, papa que rigió la iglesia a principios del siglo XX, es considerado quien abrió a la Iglesia Católica al mundo, quien acercó a la Iglesia Católica a la gente de la calle. De hecho, es el primer papa del que se tiene imágenes en video, es el primer papa que vemos que sale por ese balcón que está a mis espaldas y saluda a la multitud. Y esto no es cosa anodina en esta época en la que las telecomunicaciones y las comunicaciones, Ana, forman parte central del mundo, y en el que la Iglesia estaba buscando un líder que acercara a la Iglesia Católica a las necesidades de la gente, con lo cual esa elección también parece coherente y que da algunas luces con lo que podría ser su pontificado. Hemos visto mucha emoción en muchas caras en la Plaza San Pedro. Johan, acércame un poco más, resúmeme esa jornada. Hubo varias votaciones en las que salió humo negro, luego esa fumata blanca. Háblame de reacciones y de momentos, no lo sé, tan emotivos hoy. Así es, hubo la fumata negra al final de la mañana, al mediodía, indicando que no había habido acuerdo en las primeras votaciones de la mañana. En la tarde, pues había también mucha emoción. La gente comenzó a congregarse aquí a mitad de la tarde, porque estaba previsto que a eso de las 5:30, entre 5:30 y 7, ya pudiera haber humo blanco o humo negro. Ya a mediados de la tarde, 3:30, 4, ya había mucha gente acá, miles de personas a eso de las 5 de la tarde, y cuando apareció el humo blanco, pues una exclamación de júbilo, de sorpresa, de emoción, se apoderó de toda la plaza y miles de personas comenzaron a llegar acá. Fue un absoluto caos, pero un caos de júbilo y de felicidad, Ana, la gente corriendo por todas las calles alrededor del Vaticano para apresurarse y asegurarse un lugar acá lo más cercano posible al balcón para poder ver por primera vez al Papa cuando apareciera allí. Y cuando apareció llamaron la atención dos cosas. Primero, Ana, que salió vestido de rojo con la estola negra con bordados dorados, esos símbolos que el Papa Francisco en 2013 evitó para tratar de mostrar y de hacer un pontificado más sencillo, más simple. Llamó la atención que apareciera con esos símbolos entonces que muestran un poco la opulencia de la Iglesia Católica de alguna forma, ese lado protocolario. Pero luego, Ana, su discurso hablando de la paz, hablando de las necesidades de la Iglesia, de la comunidad, de la sociedad, hablando de los pobres, saludando varias veces el legado del Papa Francisco y mencionándolos, pareciera que fue muy acertado porque logra en lo simbólico conquistar a los conservadores y en el discurso logra conquistar también a los progresistas, de manera que parece, por lo menos en esta primera de cambio, ser un papa que logra esa conciliación que tanto buscaban los cardenales en este cónclave. Muchísimas gracias por estar ahí, Johan Ramírez, en este día histórico y emocionantísimo. Johan Ramírez en Ciudad del Vaticano, un abrazo fuerte. Un placer. Primer papa norteamericano en la historia de la Iglesia Católica y también de nacionalidad peruana. Saludamos en Washington y Lima a José Díaz Briceño y Rosemary Cueva respectivamente. José, acércame tú a esas reacciones desde los Estados Unidos que han llegado inmediatamente y a las primeras declaraciones de Trump o del resto del gobierno o lo que quieras contarme. Gran sorpresa en Estados Unidos ante la elección del primer papa nacido en este país, no solo para los 53 millones de católicos que habitan aquí, pero en general para toda la población. El propio presidente de Estados Unidos considerando un honor que sea el primer papa procedente de Estados Unidos. El secretario de Estado, el señor Marco Rubio, también extendiendo sus felicitaciones y asegurando que buscarán profundizar las relaciones entre Estados Unidos y él y la Santa
Santa Sede con la elección del primer pontífice estadounidense. Del lado demócrata, también uno de las católicas más importantes en este país, la expresidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, pues, aplaudiendo el compromiso social que asegura el nombre de León XIV tiene, pensando en el Papa León XIII, que como decía Johan, era comprometido con las causas sociales y la apertura de la iglesia. Es decir, un día de júbilo aquí en Estados Unidos ante un hijo de la ciudad de Chicago. Vamos a ver, Rosemary, pasamos contigo. El Papa dedicó unas palabras en un español perfecto y recordó a su querida diócesis de Chiclayo. León XIV se nacionalizó peruano como expresión de profundo amor por el Perú. ¿Qué es lo que siente el Perú hoy? Así es, Ana. El Perú ha recibido con mucha felicidad, emoción y sorpresa también el anuncio del nuevo Papa León XIV, y lo que se celebra aquí es que el Papa es peruano. Las reacciones vienen de todas partes. Por ejemplo, el Registro Nacional de Identidad publicó con mucho orgullo que el Papa es peruano, mostró su documento nacional de identidad que aún está vigente y destacó que el Papa ha vivido por más de 40 años en el Perú, y eso explica la conexión profunda que tiene con este país, donde ha desarrollado la mayor parte de su labor misionera y pastoral, especialmente en la ciudad de Chiclayo, donde fue obispo del 2014 al 2023. Se ha destacado también la labor misionera que ha tenido con zonas rurales del país, su cercanía con personas que atravesaban contextos de pobreza, de violencia y también de migración. Se ha destacado también que cumplió un rol fundamental para Chiclayo y para la región de Lambayeque, en el norte del Perú, durante la pandemia, donde pudo conseguir gestionar una planta de oxígeno que salvó la vida de miles de personas en esa zona. Y estas son las reacciones que se está teniendo hasta el momento, ¿no? Se está celebrando que hay un papa nuevo, que es un papa peruano, que es un papa que está muy cerca a Latinoamérica y que tiene esta conexión con esta parte de la región. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Mayo, de la esclavitud a la libertad. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos con este segundo libro de Samuel, capítulo 6. Hoy el versículo 4, que es tan sencillo, ¿verdad? Agio iba delante del arca. Pea y seina, pea la tenón de gua. Pero ya estábamos diciendo que aquí hay una usurpación, ¿verdad? Porque no es lo legal. Según la Torah, peana e el autor sagrado quiere de una manera total y absoluta, quiere demostrarnos eso, quiere decirnos qué es lo esencial, si somos obedientes o no somos obedientes a la Torá, a la ley. Ya yesa cuaya yesa peayeva, landa ya pues una peñande yaras y añandé. Estamos usurpando un poder que no nos corresponde. Y claro que después las consecuencias serán negativas. Las consecuencias serán negativas. Pero esto nos llama a una verdadera conversión. Esto quiere decir que ñande, ñamaya, peñande, petume, ya yesa, cuaña, mañaña, endúa, peago la ñande, yara, ñande. Una capacidad, entonces, esto es muy difícil, queridos amigos, porque esto significa madurez. Primero, madurez humana, como persona. Quiere decir que ñande, nos falta mucha madurez, somos inmaduros. Y entonces por eso que después nos volvemos bandidos y hacemos cualquier cosa, de acuerdo a lo que nos interesa. Pues ya ve, después de usurpar ese poder, después decimos, ya ve la mandada, ya ve con la poder, ya poder la ya posea. Entonces se dan cuenta, es una inmadurez total dentro del crecimiento humano.
da ya crecéis humanamente, da ya entendéis. Entonces lo que significa una humanización que decimos nosotros continuamente. Humanización. Uno puede humanizarse solamente cuando tiene criterios y valores. Pero esa humanización, queridos amigos, porque estaba en la ñeña de la humanización, ando igual así, va a venir de árabe. Entonces, acordate de mí, querido amigo, que hablas tanto de humanización. No vas a llegar a humanización jamás. Simplemente vas a mirar tus intereses. Ande upea veres, no está la humanización. Tus propios intereses, tus propios egoísmos. Los que han cambiado la sociedad, fíjense, todos estos santos, todo esto que se metieron verdaderamente a vivir una vida, pero desde abajo. Entonces, oye, bajarse Dios de las alturas, el Shaddai, que baja y que se pone en la llanura, pero para caminar, encarnación. Este versículo 4 nos está diciendo y nos está queriendo hacer entender esto, que hay una usurpación de poder. Agio iba delante del arca, con el arca de Dios, el arca de Dios. Dios entonces, queridos amigos, en este texto subraya tres veces se subraya aquí la expresión el arca de Dios, destacando que no es un objeto, sino que es la manifestación de la presencia divina, manifestación de la presencia divina con el arca de la alianza. Tres veces a ver, la hebreo vela ya el famoso Shekinah. Shekinah es la manifestación, es la presencia de Dios. Pero ante esto nos está mostrando una tensión. O sea, no invajando ya popaiterando ya poponambainate Shekinah, ¿verdad? La fuerza de Dios que tiene que manifestarse, no puede manifestarse dentro de algo que no es completo. Te habla de una referencia cultural. Pero Aben por Inebe tiene reverencia cultural porque estamos usurpando, queridos amigos, el poder. Entonces, la presencia divina mal comprendida. Presencia divina mal comprendida. Y ahí está entonces donde nosotros comenzamos a manipular. Están en las grandes manipuladores. O sea, le llamamos Shekinah, le llamamos a cualquier caos, a cualquier brujería, cualquier organización. Y aquí el Agio que va delante del arca, él como si fuese que está haciendo un acto heroico. Camina delante del arca, pero recordemos que esto implicaba liderar la presencia, es decir, el arca indica siempre liderazgo. El arca, la presencia, Dios, que lidera y que guía a su pueblo. Algo que solo el Señor mismo puede hacer. A veces vengan de ya no debe. A veces la mandáis. Qué interesante, queridos amigos, incluso cuando uno mira, nosotros hasta ahora, ¿verdad? En las procesiones que hacemos, ¿verdad? Siempre alguien que lidera, ¿verdad? La cruz, bueno, eso ponemos. Pero siempre, después cuando va la imagen o lo que sea caminando, los que acompañan, en esa procesión, se ponen detrás. El sacerdote, o el clero, como quieras, pero siempre el que lidera es el Señor. Y eso es el concepto teológico. A ver, la oya que se añade. Malo huerajata, malo ñemoita pete non debe. En este caso, Agio, ¿verdad? Pero estábamos diciendo que con esto estaba usurpando lo esencial y lo fundamental. El que tiene que llevar adelante y tiene que llevar nuestra historia, o mejor dicho, porque el arca significa la presencia de Dios en medio de su pueblo. La secuela Cristi, seguimiento. Ya está ahí. El buen pastor, utilizando el pastor, si uno se va en Israel y mira, el que se va adelante.
Es interesante, ¿verdad? Y todo esto es elemento teológico simplemente para darnos a entender que en la vida de la comunidad es Dios el que siempre tiene que estar delante de su pueblo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Se aprestaba a subir al púlpito y los habitantes de Écija esperaban ansiosos su sermón, porque a pesar de su juventud ya era el predicador más afamado de España, pues sus palabras calaban hasta la médula y producían un efecto tan determinante que tras sus intervenciones la cascada de conversiones era inatajable y el grupo de confesores que lo acompañaban se veía a gatas para atender a los penitentes. En ese momento ingresó pomposamente el comisario de bulas, que era un clérigo que se encargaba de promulgar los documentos pontificios, lo apartó despectivamente, subió al estrado y comenzó a pronunciar un discurso rebuscado. Entonces San Juan de Ávila salió sigilosamente, toda la concurrencia se fue tras él y en una explanada cercana lo obligó a predicar. El presuntuoso, que se había quedado hablando solo, se dirigió al lugar y cuando terminó el maestro Juan, se abalanzó sobre él, lo abofeteó, y el santo le pidió humildemente que le golpeara la otra mejilla, pues según él, se lo merecía. Y el iracundo agresor le dio gusto. A los pocos días el rencoroso fanfarrón, confabulado con algunos curas envidiosos, lo denunció ante la Inquisición con el argumento de que San Juan de Ávila, además de ser descendiente de judíos, tergiversaba las Sagradas Escrituras y por eso le abrieron un proceso y lo encarcelaron en 1531. Juan de Ávila, nacido el 6 de enero de 1500 en Almodóvar del Campo, España, pertenecía a una familia acomodada y profundamente cristiana que, aunque le imprimió la devoción por Jesús crucificado y por la Santísima Virgen, luego de su formación básica, estudió leyes en la Universidad de Salamanca. Al cabo de 4 años abandonó intempestivamente la carrera, volvió a Almodóvar del Campo, se recluyó en su casa y se refugió en la oración, en la penitencia y en un profundo silencio del que salió en 1520 hacia Alcalá de Henares, en donde adelantó su formación filosófica, teológica, se especializó en Sagradas Escrituras y tras ser ordenado sacerdote en 1526, retornó a su tierra natal, distribuyó entre los pobres la cuantiosa herencia que sus padres recientemente fallecidos le habían legado y se dispuso a viajar en calidad de misionero a México con Fray Julián Garcés, que acababa de ser nombrado como primer obispo de Tlaxcala. Pero a punto de embarcarse, Alonso de Manrique, arzobispo de Sevilla, que ya conocía sus extraordinarias dotes de predicador, le ordenó que se quedara para evangelizar en toda la región de Andalucía, sobre cuyos habitantes todavía pesaba la influencia islámica acumulada a lo largo de 8 siglos de dominación árabe. El maestro San Juan de Ávila, en compañía del padre Fernando de Contreras, anduvo entonces por Jerez de la Frontera, Palma del Río, Alcalá de Guadaira, Utrera, y más adelante conoció a Pedro Fernández de Córdoba, quien desde ese momento fue su discípulo y compañero. Con él continuó su misión hasta que al llegar a Écija, sucedió el incidente que los envidiosos aprovecharon para acusarlo ante la Inquisición y de cuenta de ese proceso permaneció encarcelado 2 años, tiempo que aprovechó para profundizar en el estudio de las Sagradas Escrituras y escribir su libro más célebre, Audifilia, que traducido al español es Oye hija, dedicado a doña Sancha Carrillo, de quien era su director espiritual. Y era un verdadero tratado de espiritualidad y ascetismo que se convirtió en uno de los libros más consultados por los místicos del siglo XVI y que fue determinante
en las vidas de varios santos con los que tuvo relaciones de fraternidad y enseñanza. Santa Teresa de Jesús, prácticamente discípulos de él. Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de Loyola, San Francisco de Borja, que después fue papa, San Pedro Alcántara, San Juan de Ribera, Fray Luis de Granada y San Juan de Dios, quien después de escuchar una predicación suya en Granada, salió gritando que era pecador, y entonces San Juan de Ávila lo tomó a su cargo y lo condujo por el camino de la santidad. Tras ser declarado inocente en 1533, redobló su celo y desplegó su verbo dulcemente convincente por las sierras de Córdoba, La Mancha y Extremadura. A la par, el maestro San Juan de Ávila servía de escabel para que los llamados a la santidad ascendieran espiritualmente, y producto de su orientación fue el crecimiento y fortalecimiento de la Compañía de Jesús. Pero a pesar de la insistencia de San Ignacio para que ingresara a ella, prefirió mantener su condición de sacerdote diocesano. Además, ayudó a fundar la Universidad de Baeza y erigió varios seminarios y colegios, pero sin que esta ingente actividad lo distrajera de su verdadera misión, predicar, tarea en la que continuó sin desmayo hasta que en 1554 su salud se resintió y desde entonces se recluyó en Montilla, retiro desde el que siguió iluminando a la iglesia con sus sermones y escritos hasta que murió el 10 de mayo de 1569. Fue canonizado por el Papa Pablo VI y declarado doctor de la Iglesia por el Papa Benedicto XVI en 2012. Por eso, hoy día de su festividad, pidámosle a San Juan de Ávila que la palabra de Dios sea bálsamo para nuestras almas. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Santo.
Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 5. Decía David y todo Israel iban danzando intensamente ante Yahvé y cantando al son de cítaras, arpas, tímpanos, címbalos y trompetas. ¿Verdad? Y este verbo, el shahak, se dice entonces bailar, alegrarse, danzar. O también incluso el shahak. Shahak quiere decir también, queridos amigos, quiere decir también jugar. Y aparece en otros lugares. ¿Saben dónde? Capítulo 32, versículo 6 del Éxodo. Éxodo capítulo 32, versículo 6. Justamente es cuando hay una infidelidad contra Dios. Ya porque vengan de Yara ahí, queremos el becerro de oro. Y después, shahak. Yayeroku, delante de los robos que hacemos, Yayeroku, Yaha, Yahuiá, Yakau, Yapepe, Bebena, porque ya nada, ya de elección, ya na pea, ya na moa. Porque tú ya han votado y también a la gente. A tu ya me han votado y yo, a pea de movela, ya ganas. ¿Se dan cuenta, querido hermano? Shahak, ya veo. Shahak. Entonces, queridos amigos, eso está en hebreo, ¿verdad? Bailaban, jugaban. Es casi como jugar con los intereses de la gente, ¿verdad? Shahak. Y bueno, y continúa, queridos amigos, sobre todo en este capítulo 32 del Éxodo, versículo 6, Israel bailaba alrededor del becerro de oro, que es la mayor infidelidad que se te muestra en toda la Biblia, la mayor infidelidad de la que se te habla es del becerro de oro. Y esto es lo que te quiere transmitir, ¿verdad? Marca así un indicio de juicio, queridos amigos. Una alegría descontrolada. Una alegría que no es esa alegría sana. Pero sabemos que al ser descontrolada está fuera totalmente de la voluntad de Dios. Después aquí nosotros encontramos Lifnei Yahvé, ¿verdad? Lifnei Adonai se pronuncia en realidad. Se escribe Yahvé, Yahová, pero la pronunciación que ellos les daban siempre era Adonai. Adonai quiere decir Señor, de Adón, Adonai. Este es un acto formalmente, queridos amigos, sagrado, pero el uso incorrecto del transporte del arca. Naña transporta por ahí, na peña de neta, Daya japonesa, peña de neta, porque ya tenemos nuestros propios intereses. Ya hemos oído a ver que Agio se puso delante. El arca de la nación es la presencia de Dios, tu pueblo, tu gente. Es a Él el que le vamos a poner por delante, ¿verdad? Donde se manifiesta Dios, el pueblo, la gente, un Dios encarnado en tu pueblo y en tu gente. Pero, peare non debe se añemoy, se la agioina, se batata, de non de guaysanan. Y bueno, ¿y qué estás haciendo? Y aquí estás. Llevando simplemente, dice, a un acto descontrolado del jugar, del bailar. Es un uso incorrecto de cómo llevar el arca de la alianza. Y en un carro nuevo, decía, ¿se acuerdan? En vez de llevarlo sobre los hombros, los levitas, los sacerdotes, sin embargo lo llevamos en un carro nuevo. Y así se convierte en una liturgia ilegítima. ¿Qué quiere decir liturgia? Ni que pensarse tu paope, que esto, aquello, viña de ya, pues no. Liturgia quiere decir cosas del pueblo.
quiere decir que nosotros estamos haciendo una liturgia ilegítima de todo lo que nosotros después vamos organizando y vamos metiendo para nuestro provecho, de acuerdo a nuestros intereses. Por ejemplo, le meto aquí a todo lo que son mis correlivos que me votaron. Esa es una liturgia incorrecta, ilegítima. Porque hemos unos cuantos que hablan de partidarios, haremos un NG de planillero. Vea, por ejemplo, imagínate. A ver, otra liturgia, cosas del pueblo, cosas de la gente, a la que justamente vos estás encargado de organizar y de poner. Y entonces todo lo que tendría que ser a favor de la gente, del pueblo, etc., vos tenés que estar preocupado en una ilegitimidad para poder cubrir tu ilegitimidad. Ya tú ya te coges más recursos donde ella puede más pende, ella puede más peor pan de oye, ya pan de fondo. Pero ella puede llegar otras cosas más ilegítimas todavía. Eres puro gana plata, eres debe gana pero ella pone amor, eres endeuda pa la gente. Yo no sé, queridos amigos, si nosotros somos tan cortito aquí de mente, que no entendemos estas cosas. Bueno, de la Biblia luego muchas veces la gente piensa que es cualquier otra cosa. Piensa que es, mira, angelito. Mucha gente como dice eso. Pero la Biblia te habla de Dios. La Biblia te habla de los angelitos, padre. Algunos dicen, ¿no entendéis nada? Que es una historia de salvación. Ya está el angelito, pero el angelito no tiene ya está en el momento en que entere ya popona la yapona. Aunque hay en el reino de Dios. Nosotros somos ahora los constructores del reino de Dios. En la medida en que entendemos esto, si nosotros dejamos de hacer ilegitimidades, evidentemente que nosotros vamos a construir el reino de Dios. Capítulo por capítulo, versículo por versículo. Me sacan ya senda de página porque te invade con la ya. Pero gracias por andar de bella de con que sea un dedito de cerebro la ya calcula mi mañana ya guapo ya calcula mañana. Pero sobre todo dejemos de ser soberbios y sobre todo, ¿verdad? Comencemos a dar pasos concretos. Upea Beñadeña pues era conversión. Conversiones dice, guapo de calcular, mañana ella. Ella decide ella, pues Beñadeña, oye, grande. Bueno, queridos amigos, qué lindo que es todo esto, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios nos llega al corazón, a nuestra propia vida y nos dice, dale será, usted puede, dale será allí, dedica tu vida, ánimo, fuerza, tenemos que salir, porque dejo en tus manos ahora la construcción del reino de Dios. Me despido de usted y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.